¿La filosofía tiene algo que decir sobre los niños? O en este caso, de manera más general, sobre la infancia. Esto es lo que estaremos viendo en este nuevo video de El Camino de la Filosofía. En la Biblia, en Mateo 19:14, dice: Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Cerca de los niños está la verdad, es el acceso a conocer la verdad, a relacionarse con la verdad, a estar cerca de la verdad e interactuar con la verdad, hacer de la verdad su acompañante, su proceso de conocimiento, su actuar. Y en otro capítulo de la Biblia dice: si ustedes dañan a uno de estos pequeñitos, dice más adelante, mejor es que se atase una soga, mejor que se atase, que es con una piedra, con una soga y se echar al mar. Es mejor, de un cierto tipo de condena a quien hace daño a un niño, ¿no? ¿Y por qué esta referencia a la Biblia en esta parte? ¿Qué tiene que ver la infancia con la filosofía? Ese es el punto de cuando yo quise hacer este video, me vino directamente esta imagen. Y se me vino esta imagen a la mente porque comúnmente desde la cultura general, incluso dentro de la filosofía, si se quiere o no, se menosprecia a la infancia o se deja a un lado a la infancia. Al niño dentro del imaginario colectivo se le ha visto como a este ser inmaduro, digamos, que aún no se ha desarrollado, a este ser independiente que no puede valerse por sí mismo, pensar por sí mismo, que necesita siempre ayuda constante, ¿no? Por eso, o sea, se ha visto a la infancia o al contenido infantil, se la ha visto como algo muy simplista, algo muy sencillo. O sea, déjalo, es un niño, ¿no? Ya aprenderá. No lo tomes en cuenta lo que hace, es un niño, ¿no? No sabe lo que hace, no sabe lo que dice, ¿no? O sea, el niño no piensa, podemos decirlo así, el niño no razona, no piensa, no, no conoce nada más que de esos dos dedos de frente, ¿no? O sea, se dice cosas o sea, los niños son molestos, son latosos, los niños, ponles cualquier cosita y se divierten. O sea, ponles, o sea, pon una película, ¿por qué lo pongo al niño para que se ponga? No, deja que el niño esté en el celular, ¿no? Para que no esté latoso, ¿no? Para que deje de andar latoso. Por un niño, déjale el celular o ponle una película. Que lo pongo, lo que sea. Mira, una película infantil, ¿no? Pero en una película infantil, ¿cuál pongo? No sé, la que sea. Mira, de caricaturas de infantil, ¿no? Pónsela. O sea, se menosprecia tanto. O sea, se ve como el infantil, ¿no? Como una simple etapa, algo que tienes que pasar, ¿no? Y se ignora muchas veces de las capacidades del niño, ¿no? Se ignora de la capacidad del niño a la hora de pensar, a la hora de razonar, a la hora de generar inferencias, deducciones, proposiciones. Y esto es de lo que vengo a hablar ahorita, de la capacidad de los niños como posibles seres filosóficos, como estamos. Quiero hablar del niño filósofo, del niño que tiene la capacidad de reflexionar, de cuestionarse, de aquel, digamos, que tiene, digamos, la capacidad de ver más allá. ¿Por qué en la Biblia se dice ser como niños? O sea, incluso se habla dejar a los niños. O sea, ¿por qué comenzamos con esa parte de la Biblia que decía dejar que los niños vengan a mí? Porque el Pedro, que les decía a los niños: no molesten al maestro, porque un niño puede ser una molestia, porque es molesto que un niño se acerque a un maestro. O sea, ¿por qué? Porque un niño es una pérdida de tiempo. Un niño es algo que no vale la pena hablarle porque, pues es un niño, ¿no? ¿Por qué este menosprecio de la infancia? Y bajo este menosprecio, digo, se ignora esta capacidad de que el niño
con este ser filosófico, el niño filósofo, el niño que tiene la capacidad, que tiene el potencial de ser ese ser crítico, analítico, que puede hacer deducciones, proposiciones, ¿no? Es un niño que tiene la capacidad de pensar el mundo. Esto es justamente de lo que quiero hablar en este video. Dentro de sus inicios en la filosofía y después aún se habla poco o nada de la infancia. Se habla poco o nada del niño. Se le suele dejar a un lado, se le suele ignorar, digamos. ¿Por qué? Por lo mismo que he dicho, la infancia se le relaciona con la inmadurez, con la capacidad de pensamiento crítico, analítico. Al niño se le deja a un lado y el sujeto que investiga o el sujeto a ser investigado es un adulto. En ese caso, si uno quiere ponerlo incluso desde la lógica feminista, es un hombre, no es un hombre adulto. No es el niño, se le suele dejar muchas veces a un lado. ¿Por qué? Porque el niño no tiene la capacidad de independencia, no tiene la capacidad de liberarse. El niño no puede verse por sí mismo, de su propio entendimiento, de su propio conocimiento. Tiene que verse directamente por el adulto. El adulto es la representación, es la guía de todo aquello que debe hacer el hijo, ¿no? Un hijo mira al padre y a la madre, ¿no? Y a base de sus acciones el niño va a ser, ¿no? Por eso, o sea, la figura del niño ha sido muy representada. Dice, la filosofía es para adultos. De hecho, la filosofía es para gente mayor, para jóvenes adultos, incluso se quiere también ver así. O sea, la filosofía en México se ve solamente después de sexto semestre de prepa, de último semestre de prepa, digamos, tercer año de prepa, hasta apenas se ve ahí la filosofía. 6 meses, nada, una basura, el sistema educativo en la filosofía. O sea, hasta apenas al final se ve. Y filosofía, ¿qué es? Una hora libre. O sea, para los adolescentes, filosofía es hora libre, ¿no? O una clase sin importancia, una clase de relleno, una clase que no importa mucho. O sea, la filosofía no es, filosofía no es para los niños, ha dicho. El tema de filosofía para niños o filosofía con niños en las prácticas filosóficas es un tema muy reciente, apenas del siglo XX. O sea, apenas de 1970, creo, 50. La filosofía era puramente para los adultos, después se fue a los jóvenes y después de ahí para los niños. El tema también está que hay una diferencia de filosofía para niños, o sea, adaptar la filosofía a los niños o filosofía con niños. O sea, los niños también tienen la capacidad de reflexionar, de pensar, tienen este potencial de ser filósofos. Por eso hablo del niño filósofo. O sea, en la historia de la filosofía se ha visto muy poco, nada. George Agamben habla de ello y lo hace a partir de Nietzsche. Sí, porque en el superhombre, ¿no? En esta imagen está primeramente el ciervo, el león, después el niño. El niño, esta capacidad creadora, esta capacidad, el niño que tiene la capacidad creativa, creadora. O sea, el niño como es una página en blanco, como es un ser con tanto potencial, es la capacidad de pensar un nuevo mundo, de que las cosas, de incluso como decía Jordan Agamben, ¿no? De profanar aquello que la sociedad considera sagrado para hacerlo de una manera diferente, ¿no? Por eso, porque en la Biblia, porque mencioné, dice, dejar que los niños vengan a mí. ¿Y qué es Jesús en la Biblia? Jesús es la verdad, el conocimiento. Jesús
es el camino hacia lo divino, hacia lo celestial, es lo sagrado. ¿Por qué un niño sería una molestia para el maestro? ¿Por qué un niño sería una pérdida de tiempo? Eso es parte, o sea, ¿por qué? Dice, pues el niño, eso de los niños es el reino de los cielos, o sea, incluso dice, si no fueras como niño. ¿Y el niño qué es? El niño no es solamente un ser inocente, sino tiene la capacidad de aceptar la verdad, o sea, capacidad, son más receptivos, tienen una capacidad más receptiva a conocer la verdad, incluso la manera como los niños relacionan con el mundo es mucho más directa, hasta la capacidad de los niños en comunicarse, relacionarse con el mundo es más directa, es más viva que el ser humano, que los adultos ya suelen intelectualizar todo, dices, no lo pienses mucho, así es y así es y tal. O sea, ¿por qué los niños cuando están en una edad muy temprana preguntan y preguntan por qué esto y por qué esto y por qué esto? No es como ya dije antes, ¿no? Son como muy molestos y dices, ya, o sea, incluso, o sea, la capacidad, esta persona no es un cuestionamiento por cuestionarse, es un cuestionamiento por querer saber. Es un cuestionamiento por querer conocer, es un cuestionamiento sobre la vida misma. O sea, no solamente se cuestiona, o sea, quieren conocer más de este mundo, quieren saber cómo se maneja este mundo. Y si suprimimos esta capacidad de cuestionar el mundo, por eso crecemos, ¿no? Con esta, digamos, por eso es por eso a los niños, ¿no? Por incluso de adultos entrar a la filosofía es muy complicado si no tienes más, si no has tenido una relación antes con la misma, ¿no? Por eso esa capacidad de decir, es que yo lo que yo creo, lo que yo pienso, y dices, no, la filosofía no es así. En la filosofía debes tener este ojo filosófico, esta ignorancia filosófica de saber, o sea, de no, o sea, por eso Sócrates decía esto, solo sé que no sé nada, no es porque como tal no supiera nada, sino que tenía esa apertura a conocer más cosas, a conocer más del mundo que aquello que ya tenía. O sea, los niños tienen esta potencial de crear nuevas cosas, de conocer nuevas cosas, la capacidad de ver el mundo de manera diferente a lo que lo hace un adulto. Incluso, como decía, los niños tienen esta experiencia más directa con el mundo. Porque los niños, por ejemplo, los niños tocan mucho las cosas con las manos, incluso se meten cosas a la boca, mastican cosas. La relación de los niños con los objetos es mucho más directa, es mucho más vivaz. Como le decían los filósofos, la realidad primera. No está la realidad ya intelectualizada, llena de conocimiento, o sea, que esta cosa solo se puede utilizar de esta manera y ya, esto es esto y ya. Pero el niño diría, ¿por qué no de este modo también? Esta es la imagen del niño filósofo, el niño que tiene la capacidad de pensar nuevas cosas, el niño que tiene la capacidad de conocer el mundo, el niño que tiene la capacidad de conocer el mundo, el niño que tiene el potencial de asombrarse, porque el adulto muy pocas veces se asombra, o es muy difícil asombrarse. Los niños también son catalogarse como niños, como seres más sensibles a lo externo. Un adulto, ¿cómo sueles pensarse? Como este ser duro, como este ser, como este ser, o sea, que se confunde la madurez con ese ser duro que no suele, digamos, quebrarse fácilmente, ¿no? Y los niños sí son más receptores. O sea, un bebé, por ejemplo, le quitas algo que tiene y puede llorar, o quiere algo y no lo tiene y llora, ¿no? Bueno, aunque también hay niños que hacen muchos berrinches, ¿no? Que, bueno, eso es otra cosa. Pero ese es el punto, ¿no? El niño tiene una capacidad más directa con la realidad.
no intelectualizada. O sea, por parte de la filosofía budista se critica esta visión del mundo tan intelectual. Ellos buscan ver las cosas por sí mismas, una relación más directa con el mundo, con la realidad, desprovista de todo esta, digamos, toda esta artificialidad que hay en el mundo. Por eso el hecho que un niño pregunte por qué, es porque quieren relacionarse con el mundo, quieren pensar, quieren asombrarse del mundo, quieren conocer el mundo. Por eso, digamos, los niños tienen esta capacidad, esta curiosidad. Un niño tiene la capacidad de pensar, de un niño desde los bebés se hacen inferencias, deducciones. Hay un proceso de razonamiento, un niño razona, los niños de chiquitos razonan varias cosas. Como de los niños hay gente donde ni se puede aprender, o sea, incluso, digamos, los niños tienen la más capacidad de retener información. Por eso, como decía incluso la Biblia, ¿no? Guía a un niño desde su niñez, o sea, guía al adulto desde su niñez y no se desviará de la palabra, o se desviará del camino. Instruye al niño desde pequeño, instruye al adulto desde pequeño y no se desviará del camino. Y es por esto hablo del niño filósofo. Por esto hablo del niño que tiene la capacidad de contemplar el mundo. Un niño que se acerca más, que interactúa más con la naturaleza, ¿no? Y parte de las prácticas que he estado haciendo de filosofía para niños es que los niños tienen esta conexión más directa con la naturaleza, con el mundo. Los niños tienen una cercanía más con los animales, son seres más sensibles, ¿no? No como muchas veces, ¿no? Que los adultos somos seres más cerrados, incluso, ¿no? Que muchas veces los adultos pueden, no sé, ya que se les inhabilita completamente la capacidad de asombrarse, de reflexionar. Y decimos, las cosas pasan pues porque sí, pues porque pasó. No me importa, no me interesa, o no le pienses mucho, no te quites la cabeza. ¿Para qué? O sea, un niño sí se puede quebrar la cabeza preguntando, cuestionarse. ¿Por qué creen que a los niños, o sea, incluso desde dentro de, no sé, dentro de las redes sociales, ¿no? Que le decía un niño a un filósofo, ¿no? Y decía, lo chocando las manos, y entre los chocar las manos decía la palabra, ¿por qué? ¿Por qué? Un niño pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y hay un proceso, digamos, del cuestionar. Y después, a través de la pregunta que le hace el niño, se genera, digamos, se le genera, digamos, un entendimiento. Digamos, ¿por qué el mar es azul? Bueno, el mar no es azul, es transparente, sino pues es un reflejo del sol. Y no sé qué, refleja el sol y refleja el cielo. O sea, el hecho de por qué no el agua del mar no es azul en sí, es transparente, pero por efecto del cielo se ve azul, ¿no? O porque los niños hacen preguntas tan simples, o sea, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la vida? O sea, decimos, oh, no es lo punto de un niño, porque el niño está preparado para eso. Entonces, ¿cuándo lo estará? Desde adultos, aún siendo adultos, no queremos pensar en la muerte. No queremos pensar en qué es la muerte o qué hay más allá de la muerte. Decimos, no, es que el vivir está ahora, no pienses para después. No reflexiones lo después, ¿no? Y dentro de este pensamiento está, ¿no? Es, yo voy a gastarlo, o sea, la vida solo se vive una vez, ¿no? Y gasta, te despilfarras dinero y después manejas al siguiente día y no tienes ese dinero, dices, pues, ¿cómo le hago para sobrevivir la siguiente semana, no? O sea, reflexionamos tan poco que por eso vemos a los niños esas preguntas como muy necesarias o vemos el cuestionar a los niños como algo muy molesto.
O sea, los niños tienen esa capacidad. Los niños tienen esa capacidad de conocer más el mundo, más que uno mismo, ¿no? Que un mismo adulto. Y dentro de los movimientos sociales, el niño representa la innovación, el desarrollo, el progreso. El niño representa, digamos, el avance. Dentro de incluso de la misma iglesia cristiana, ¿no? Como ese cristiano ya sabe, se suele decir es que los niños son el futuro de la iglesia, ¿no? O los niños son el futuro de un mundo mejor, de un mundo diferente. O sea, los niños son el progreso, no son los adultos, son los niños, ¿no? Porque los niños como tienen, o sea, aún son más sensibles a las opiniones diferentes, los adultos muchas veces son más cerrados. Por eso un niño es, o sea, es el blanco perfecto para los nuevos pensamientos. Para instaurarle a un niño la capacidad de un pensamiento diferente al que se le fue dicho desde un principio. Un niño puede pensar más de lo que se le dice a su familia, de lo que le dice el maestro, de lo que le dicen sus cercanos. Un niño tiene la capacidad de pensar más. Porque un niño no está, como se dice, adoctrinado, aún es como es una página en blanco. Puede, digamos, puede pensar más, puede reflexionar incluso más que un niño, puede decir, ¿y por qué hago esto? Incluso puede decir, ¿por qué estoy comiendo un animal? O sea, como son más sensibles a lo externo, suelen decir, ay, mira, esto antes, esta vaquita que antes vi, ahora es un pedazo de carne, ay, qué feo, o sea, me lo estoy comiendo un ser vivo, es un animalito, qué triste que se ha muerto, ¿no? A veces, muchas veces, entre los adultos somos incluso muy morbosos, ¿no? Y un niño muchas veces es más sensible a los seres, a otros seres vivos, ¿no? Incluso a personas necesitadas. Un niño no hace distinción de clases, de género, un niño no hace distinción, digamos, entre personas con diferentes capacidades. Un niño, porque un niño es más abierto. Un niño a conocer nuevas cosas, a pensar nuevas cosas. El niño desde un punto de vista incluso de izquierda y de derecha puede pensarse. Puede pensarse muchas cosas del niño. El niño filósofo, el niño creador, el innovador, el que contempla el mundo, el que tiene la capacidad de asombrarse. Por ejemplo, que un niño ve algo por primera vez y dice, wow, es increíble, es sorprendente. Y como he dicho ya, recalco muchas veces en este video, los adultos muy pocas veces nos sorprendemos. O nos hacemos lo que nos sorprendemos, o sea, ¿por qué? Porque tenemos una imagen muy errada, ¿no? Es el conocedor del sabio, es que yo lo sé todo, lo conozco todo y nada me puede asombrar. Y bueno, parte de eso también hablo de un ser muy cerrado, de un ser que no aprende nada nuevo. Como decía Sócrates, solo se conoce nada. Soy libre al pensar, soy libre. Los niños, en vez de ser considerados como esos seres sin independencia, sin esos seres sin dominio de sí mismos, incluso esos seres que no pueden pensar por sí mismos, ya podemos pensar de una manera diferente. O sea, no solamente pueden pensar con uno mismo, incluso pueden pensar más que un adulto, ¿no? Pueden reflexionar más que un adulto, pueden pensar más en el mundo que un adulto. Tiene esa cercanía más con la naturaleza, con sus cercanos, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos dado las bases de lo que es el niño filósofo. El niño que reflexiona, que se asombra, contempla, que se pregunta, que se cuestiona. El niño que es abierto al cambio, abierto al progreso, que no hace distinción, más cercano a la naturaleza, al mundo.
No hay que menospreciar la infancia, no hay que decir, ay, es un niño, no sabe lo que hice. Mejor es decir, ¿sabes qué? Aún no sabe esto, hay que decírselo. Aún no sabe esto. O podemos decir, el niño tal vez esté pensando esta cosa de manera diferente o sucede de manera diferente. Y tal vez lo que es un niño no sea de burla, no sea de, ay, qué infantil o ay, niña. Podemos pensar al niño como, ah, mira, ese niño nos puede dar una manera diferente de pensar ese suceso. Un niño puede ser esa abertura a un nuevo conocer. El niño filósofo. Es interesante, ¿no crees?